Ayer Patricia Moreno y yo hicimos una especie de programa extra, un cómo se hizo Sala de Lactancia, episodio 1. La venganza de la fuerza. Bueno, el capítulo en el que estábamos David Suárez, un servidor, Camilo de Ori y Ernesto Castro Córdoba. Estuvimos hablando 80 minutos. Lo sé porque Zoom, que fue la plataforma que usamos, nos echaba periódicamente en periodos de 40 minutos. Estuvimos hablando 80 minutos. Pero Patricia Moreno consideró que había dicho cosas inconvenientes sobre youtubers y tiktokers que podrían agredirla en el Parque del Retiro y accedí, consentí el corte, pero Patricia Moreno es como Milei con una motosierra, porque esos 80 minutos, a no ser que yo me haya equivocado de archivo, no lo sé, esos 80 minutos se han quedado en 3 minutos 40, que no he visto, pero bueno, en fin, no sé, mucho corte, me parece. Sé también que van a observar los espectadores que llevo la misma camiseta que ayer. Es que hice solo 3 vídeos, porque estas camisetas negras me las pongo solo para hablar, el resto del tiempo hago lo que ordena Confucio, que es ir vestido de letrado, con el bonete y la aguja, aunque cada vez tengo menos pelo en esta parte de mi superficie craneana para pasar la aguja, pero lo comido por lo servido. El que me quede cada vez menos pelo ahí lo considero una intervención gloriosa del azar en mi vida, porque es algo por lo que no hay que pedir una licencia al ayuntamiento, no hay que pagar impuestos, no hay que ponerle vacunas. Y si uno va al médico, por ejemplo, y le dice, me estoy quedando calvo, y bueno, pues siempre hallará la respuesta, ¿y a mí qué me importa? Esa es la respuesta que yo espero de la administración, que por fin un hecho o un acontecimiento de mi vida no le importe. No le importe a los tasadores, a los controladores, registradores, contralores, como usaría con voz arcaica el muralista Rivera. Es una liberación que a nadie le importa, a nadie le importe que me esté quedando calvo, y ni siquiera a mí. David Suárez siempre ha dicho en sus intervenciones que si una mujer quiere destruir, aniquilar, llevar por la senda de la amargura a un hombre, no tiene más que decirle, te estás quedando calvo. Pero como a mí no me importa, me parece algo que me inspira más felicidad incluso que lo que dijeron de la calvicie de Sinesio de Cirene y el Milindapañja. Obviamente estarán ustedes dándose cuenta de que estoy intentando rellenar como pueda lo que no tiene. Es decir, es que para mí es un misterio cómo ha condensado, y no creo que lo haya condensado, cómo ha reducido miserablemente una conversación de 80 minutos. Y además, no solo entre 2 personas, porque había invitados especiales que de vez en cuando aparecían. ¿Cómo ha reducido una conversación de 80 minutos a 3 minutos 40 segundos? Bueno, pues vamos a verlo. Pensaba, bueno, lo he subido sin mirarlo a YouTube, pero luego me he dado cuenta de que si yo veo mis propios vídeos, YouTube me penaliza, así que lo voy a tomar directamente del correo. Me dice, te paso el vídeo editado. Yo hago también un corte en este mensaje. Gracias, Bellido, si quieres hacer otras colaboraciones, corto esta parte. Pero bueno, dice, postdata, ni se te ocurra recortar la introducción, cosa que obviamente no he hecho. O sea, no he cortado nada. Vamos a ver qué me ha mandado. Voy a subir Bueno, no voy a subir el volumen porque precisamente voy a volver. Precisamente el usar el bugalú de Ernesto Castro me ha llevado un montón de tiempo de controles y revisiones de derechos de autor. Ya me llevó bastante tiempo, ya nos llevó bastante tiempo el poder grabar la conversación ayer. De hecho, mi ordenador de la Junta, que fue uno de los 3 que usé sin éxito,
Mi ordenador de la Junta está bloqueado, creo que voy a tener que pedir a Sevilla que me den una clave nueva porque no me acordaba de la clave. Luego, uno nuevo que me compré porque al que solía usar como ordenador privado ya le falla el ratón, está como meándose encima. Resulta que la cámara no le funcionaba. Al principio no le funcionaba porque tenía una etiqueta encima, de acuerdo, pero luego siguió sin funcionar. Y al final tuve que grabarlo en ese ordenador anciano, provecto, senecto, al borde de la muerte, con un ratón táctil ausente, y tenía que usar como podía uno inalámbrico. Bien, dicho esto, voy a poner esta parte sin sonido. O sea, bien, ya sabemos que está remedando el principio de un vídeo de Ernesto Castro. Vale, de acuerdo, ese es el chiste. ¿Esto está en marcha? Sí, está en marcha. Un segundo. Volvamos. Imaginemos esa música de Ernesto Castro. Bien, y ahora ya sí podemos poner el sonido porque es de nuestra propiedad. Estamos hablando, por fin, y quería hacer como un cómo se hizo. Estaba pensando que quizás sería conveniente hablar a quien le pueda interesar esto, que será un público muy reducido, sobre cuál fue la génesis del primer podcast, por llamarlo así. Sí, si como el primer maestro de Aizmatov, el primer podcast. Además tiene una función semejante, didáctica. Ahora, bueno, antes había maestros, ahora hay podcasts. Realmente me da esa vergüenza decirlo, pero fue idea tuya. Sí, pero la verdad es que de una manera muy extraña, porque yo estaba convencido de que tú no eras tú, sino una especie de grupo de estudiantes de filosofía que nos estaba haciendo un Georgina Hivna, esa secretaria de un grupo de escritores que quería que Juan Ramón Jiménez les escribiera una carta y se hicieron pasar por una señorita de nombre Georgina Hivna que estaba enamorada de él, y como Juan Ramón Jiménez era un galán, sí respondió, pero además esa mujer existía y era su secretaria. Pero cuando Juan Ramón Jiménez quiso conocerla, los escritores se acojonaron y dijeron que había muerto, cosa que no era verdad con respecto a la secretaria, pero sí a la Georgina Hivna, que escribía comunitariamente, que escribía en grupo esas cartas. Entonces yo estaba convencido de que el propósito último de todo esto era fingirse una señorita para llegar a Ernesto Castro y yo qué sé, tocarle la orla del manto y decirle cúrame o algo así. Esa era mi idea inicial, pero como yo siempre digo, siempre que me salga gratis, adelante. Claro. También Ernesto Castro tenía una idea parecida. Bien, aquí no tengo nada que comentar, en realidad, salvo que quizá debería haber ordenado las partes blandas de lo que tengo delante de mí porque hay reflejo. Y bueno, quien quiera saberlo, ¿qué se está reflejando? Bueno, pues una serie de discos y DVDs que estaban encima de la mesa y he tenido que quitar. Y algunas prendas que no son mías, sino lo que se ve reflejado así como una tela, que es la capucha de la cámara, la capucha que le ponga, la pihuela que le pongo a la cámara para que no coja polvo. Creo que esto es lo más digno de comentar en la parte que acabamos de ver. Que espero que no me dé problemas de derechos de autor, porque sí que procede de otro vídeo, pero ese vídeo es nuestro. Bien, vale. El vídeo está acabando. Prácticamente, vamos a la mitad, vamos al Ecuador. Yo no sé si aquí dará tiempo a decir todo lo importante, pero bueno. Porque veía que era como una serie de estudiantes de filosofía de Varna, decía, que querían juntar en una habitación a las 4 personas más cancelables imaginables. Entonces aquello podían cerrarse las puertas y ser como el padrino, ser como la cena de
de Sí, Esto es. podría haber un Yo no tenía ni helicóptero, idea. podríamos Es ver, muy obvio, ¿eh? podríamos ver que las copas temblaban, que esos tetrabricks, esos cartones de agua que fueron objeto de bromas durante toda la sesión, claro, no podríamos ver que temblaban porque venía un helicóptero, porque evidentemente eran cerrados y opacos, con lo cual, claro, ahí se pierde ese dramatismo de Coppola que luego recoge Spielberg en Parque Jurásico. Pero bueno, podría haber sido perfectamente así, que alguien sale por un momento, atranca la puerta del seminario, porque sí era un aula de la Universidad Complutense, de la Facultad de Filosofía, que nos cedieron con la excusa de hacer un seminario sobre, o sea, es un aula destinada a seminarios, de hacer un seminario sobre Kant. Y de ahí el que desde el principio yo citara a Kant, de manera más o menos pertinente, pero había que hablar de Kant, porque nos cedían el espacio a condición de hablar de Kant. Podríamos haber desarrollado mucho más la estética kantiana, las opiniones kantianas sobre el humor, no solo en sus escritos de estética, sino por supuesto en sus escritos de antropología, pero bueno, era un seminario sobre Kant, todo aquello, de manera nominal. Por cierto que enfrente había un seminario con una capacidad máxima de, no sé si 3 o 2 personas. Hicimos una foto, yo creo que todos, Camilo de Ori hizo una fotografía de eso, un aula, un seminario con una capacidad máxima de 2 o 3 personas. Bien, esto no se ha dicho, el por qué se hablaba de Kant no se ha dicho, es que aquello era ante todo un seminario sobre Kant, solo que se hiperdesarrolló un aspecto de la filosofía kantiana que era la reflexión sobre la belleza, no sobre el humor, no específicamente sobre el humor, sino sobre la belleza. Bien, continuemos, quedan 2 minutos 43. Femenino, y en la fotografía lo que se ve es como medio ojo, claro, uno piensa, esto es un tío grasiento y peludo que está escribiendo con una camiseta de tirantes blancos en su sótano, mientras su padre le hace un bocadillo, y en fin, esto es un asunto muy turbio, pero bueno, sea gratis, adelante. La idea era, bueno, tú me preguntaste si yo iba a hacer de una vez por todas un comentario... Sí, ¿para qué mantener la estabilidad en acabar? Sí, ya han visto el vídeo. David y le había dicho, oye, ¿le decimos algo a Bellido para que haga un vídeo tuyo? Entonces dije, o sea, vale. Y fue como cosa de los dos. Entonces digo, pues le mando un correo. No me contestaste y dije, pues envía algo por Instagram. Y al final... Sí, y fue como lo primero que me dijiste fue como... Esto es interesante. Sí, me gustaría juntar a David. Me mandó un correo a una cuenta que tengo llena. Una cuenta que, como una barca que se hunde, solo la tengo presente para ir achicando agua, para ir achicando mensajes. Y por cierto, tengo mensajes importantes que, en plan, le cerramos una cuenta si no hace nada en julio. Ya estamos en julio, Dios santo. Tengo que meterme a... bueno, esto es importante para el que me quiera escribir, para... Una vez conocí a una estudiante de intercambio, una estudiante de alguna beca que venía de Estados Unidos, y en su primer día en una ciudad que, voy a decir incluso que por desgracia conocía bien, le propuse enseñarle la ciudad. Pero ella me dio una de las razones más poderosas y adamantinas que he oído nunca para rechazar un plan. Ella me dijo que acababa de llegar, sí, pero que no tenía papel higiénico. Y podía elegir entre ver las glorias artísticas de la ciudad o limpiarse con la mano. Entonces, tengan en cuenta los que me escriben que yo, tanto en lo virtual como en lo físico, estoy acuciado siempre no por la falta de papel higiénico, sino por el exceso de papel, ya sea virtual o real. Y tengo grandísimas dificultades para moverme por casa, porque tiene un espacio limitado, pero aquí hay demasiado papel. Y en lo digital igualmente, entro en cualquier sitio y tengo 1000 mensajes sin leer,
si es de una red social, la mayoría son, como he dicho otras veces, ofertas de Pussy, pero si son correos, pues hay de todo. Y es muy difícil, es muy difícil ver qué es lo importante, qué es basura, y 1.400 correos basura. He tenido que pagar a Google, para que me amplíe la cuenta de Gmail, unos 20 euros al año, porque estaba harto de achicar correos. Es algo verdaderamente espantoso. Entonces tengan en cuenta que si no contesto a un correo es porque se ha perdido en un océano de Pussy y de ofertas y es terrible. Entonces discúlpenme, pero tengan en cuenta que entre contestarles y tener papel higiénico, en este caso sacar papel, me lleva desgraciadamente mucho más tiempo lo segundo. Entonces por eso no contesté a este correo. Tengan paciencia, y lo adecuado es eso, ir a redes que están mucho menos saturadas y en las que se ve que yo entro y salgo. Porque también me parece que hay gente que me ha escrito a LinkedIn. Madre mía, qué horror. Pues yo qué sé, yo ni conozco la contraseña. Si es que hay sitios de los que ya no tengo ni la contraseña, porque a lo mejor me han cerrado el correo asociado. O sea, lo mejor es, sí, casi mandarme un... Bueno, es que no, también Instagram filtra mucho. Y Facebook también filtra, y Twitter también, y uno entra y ve correos basura, y a lo mejor hay algo importante entre tanto Pussy. No sé, yo recomendaría mandar un mensaje a... No lo sé, pero luego también hay gente que comete el error, es que verdaderamente no lo sé, es terrible. Luego hay gente que comete el error de ver que alguien me dice algo insultante, yo le hago una primera respuesta porque me sale de ahí, y luego dicen, le ha contestado, voy a contestar ahí, pero ese hilo está destinado a desaparecer en cuanto bloquee al maleducado de turno, como seguramente haré. O sea que tampoco hay que fiarse de eso, tampoco eso es una buena idea. No sé, lo mejor es... lo mejor quizá es hacer un comentario... Bueno, no lo sé, porque haciendo un comentario en YouTube hay 3 vías por los que me llegan. La aplicación de YouTube normal, la aplicación de YouTube Studio, y el correo, que no lo miro porque va a correo social. Y lo que va a YouTube Studio no va a... O sea, ellos eligen ahí cómo distribuir los mensajes, y otros directamente no aparecen. Tengo que entrar en 3 sitios distintos para ver mensajes. En fin, es verdaderamente horrible. No lo sé. No lo sé. Recomiendo tener paciencia. Entonces, efectivamente, a Patricia Moreno no le contesté. Bueno, sigamos. En fin, esto es un asunto muy turbio, pero bueno, era gratis. Adelante. La idea era... Bueno, tú me preguntaste si yo iba a hacer de una vez por todas un comentario elogioso de David Suárez. Sí. Esto porque yo había hablado con David y le había dicho, oye, le decimos algo apellido para que haga un vídeo tuyo. Entonces dije, o sea, vale. Y fue como cosa de los dos. Entonces digo, pues le mando un correo. No me contestaste y dije, pues le envío algo por Instagram. Y al final... Y fue como lo primero que me dijiste fue como, ¿y si me gustaría juntar a David con Ernesto, no sé qué, y yo Camilo, no sé qué? Y dije, pues venga, yo qué sé. O sea, fue un poco así. Ahí se acaba. Me había prometido que... Bueno. Ahí se acaba. Bueno, en fin. No sé si lo añadirá como escenas eliminadas o... Ahí se acaba, qué barbaridad. Bueno, claro, es normal que echen falta cosas si la conversación duró 80 minutos. Tengo los 2 cartuchos de 80 minutos y puedo amenazar en cualquier momento con publicarlo de manera íntegra y no segmentada. Bueno, el caso es que como yo no contestaba a Patricia Moreno y consiguientemente tampoco a David Suárez, Patricia Moreno le hizo a David Suárez un David Suárez. Le dio de probar su propia medicina y fingió que sí había contestado. Sí había contestado, pero
con un desarrollo de conversación digno de esos números de David Suárez en distintos canales de televisión, canales, etcétera, en los que mostraba conversaciones, algunas veces con su familia, algunas veces conversaciones guionizadas con su familia, algunas veces conversaciones completamente ficticias al estilo de las de Alberto González Vázquez. Algunas parecían fruto de ese diablo que cuando no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo o hace cosas con el rabo en general, y parecían, sí, fruto de un ocio más o menos criminal, más o menos delictivo. O sea, algunas sí que tenían verosimilitud, si no eran reales, por lo menos tenían verosimilitud. Y bien, estoy pensando, tiene verosimilitud aquella en la que un adolescente va con una espumadera por el metro de Madrid para ayudar a Blanca Suárez a limpiar un retrete, un cuarto de baño entero, porque se ha cagado por todas partes y no quiere saber, no quiere que la gente sepa cómo caga. Eso era muy verosímil, salvo por el pequeño detalle de que un adolescente seguramente no sepa quién es Blanca Suárez. Pero bueno, en fin, todos sabemos de qué tipo de conversaciones ficticias, verosímiles o inverosímiles, de David Suárez estamos hablando. Y para mi sorpresa e incredulidad, y plena incredulidad, David Suárez entró al trapo con una conversación ficticia con con capturas de lo que yo decía, pero yo no lo decía Patricia Moreno, yo no sabía nada de esto. Y se inventó una historia de que yo quería que llevaran a mi sobrino a hacer no sé qué. Una historia me mostró las pantallas en fotografías que caducaban. Hice captura, pero no las he mirado porque al llegar al final solté tal carcajada que digo, me da igual. O sea, quiero decir, debería haberme enfadado muchísimo porque hiciera suplantación de personalidad, pero al llegar al final me hizo tanta gracia, que no debería, pero me hizo tanta gracia que, bueno, digo, venga, esto, da igual, no leo lo anterior. Bien, pues se hizo pasar por mí, hablándole de un sobrino. Yo soy hijo único, evidentemente tal sobrino no existe, no ha lugar, no puede existir. No sé cómo fue derivando la conversación, pero al final Patricia Moreno logró que mi voz ficticia, impuesta, supuesta, inventada por ella, sonara como la de esa gorda de Orgasmo, de los autores de South Park, la película sobre el mundo, de los autores de South Park. Y sonaba algo así como cuando ese personaje dice ¡fóllame! Pues una cosa parecida. Le hizo creer a David Suárez que yo decía cosas, o sea, y al llegar a eso ya solté una carcajada, que yo decía cosas como quiero cagar semen, una cosa así, con una voz más, quiero cagar semen, una cosa así. Vale, bien, pues a mí me resultó plenamente inverosímil y pensé que era como una broma conjunta de los dos, pero me dijo que no, que se lo creyó, a pesar de que los primeros mensajes tenían faltas de ortografía. Vamos a ver, lo de cagar semen me da igual, pero lo de la falta de ortografía es como lo del padre de Torrente. Van a pensar que no tengo cultura. Me resultaba completamente inverosímil que David Suárez no tirara de esa pista, o no se diera cuenta de que, o sea, ¿cómo voy yo a mandar un mensaje con una falta de ortografía? Es decir, es como cuando hay una señal, una escarapela, para hacer como cuando el trompo, como en Inception, cuando el trompo no gira, o no se para. Ya debería haberse dado cuenta de que eso era una señal de que lo que estaba viviendo era una simulación, no era la realidad. Pero me dijo Patricia Moreno, y yo en un principio tendré que creerla, al final no era un tío grasiento en un sótano, me dijo que David Suárez se lo creyó. Me cuesta
Pero claro, a David Suárez también le gustan los Beatles y no lo sé, tiene un lado ingenuo, inesperado, entre tanta masa crítica, usando un término científico. Parece que alcanza masa crítica en el sentido de que es escéptico, pero luego al final se cree cosas como esta. Bueno, por lo que me dijo Patricia Moreno, lo tuvo cocinando a fuego lento. No se lo dijo de manera inmediata, lo dejó toda una noche, seguramente una mañana, seguramente más, pensando que aquello era verdad. Y claro, yo le dije a Patricia Moreno que quizá esa fuera una razón por la que mostraba un aspecto atemorizado y aterrorizado en los primeros minutos del debate. Ella me dijo que ya sabía que esos mensajes no eran míos, pero, o sea, todo esto puede ser una broma espero que lo sea. Es decir, espero que David Suárez no se haya creído que yo escribo con falta de ortografía o quiero cagárseme. Puede ser una broma suya, pero bueno, en fin, lo que que tardó en decírselo. Y me dijo, no, pero se lo dije, ya sí, pero tú puedes tener una pesadilla y seguir acordándote todo el resto del día. Seguir con esa angustia que te ha producido, no lo sé, soñar que estabas dentro de una caja fuerte hundiéndose en el mar. La angustia la tienes para un buen rato. Y una persona de la que no se esperaría esto, mi rector, José Guillermo García Valdecasas, también contó una vez, a propósito de este tipo de bromas que no son tan bromas, que una vez en su cumpleaños se dio cuenta de que nadie se acordaba. Nadie le había propuesto ir a cenar, nadie lo había felicitado, a todo el mundo se la sudaba, nadie le había dicho nada, y al final del día, o quizá al día siguiente, sí que le dieron la sorpresa de llevarlo a cenar, de felicitarlo, pero decía, pero me duró más el creer que todo el mundo pasaba, que nadie se acordaba de mí, que la celebración y la fiesta. Hay bromas que cuando duran demasiado o cuando son demasiado potentes, no son tan bromas. No son tan bromas. Y entonces yo veía perfectamente verosímil que David Suárez tuviera esa actitud por lo de esas voces potentes y graves como de gorda de orgasmo sobre... La verdad es que puede que tenga... Sí, tengo las capturas, pero da igual. Da igual, me hizo mucha gracia lo de verme diciendo quiero cagar semen y no lo miré. Pero bueno, en fin, a él no le hizo tanta gracia y se quedó meditabundo y pensativo durante demasiado tiempo. Alguien dirá, bueno, se lo tiene merecido porque no se le hizo otra cosa que un David Suárez. Pero bueno, en fin, que ya lo digo, puede ser todo esto, por supuesto, una broma orquestada, pero me temo que es demasiado verosímil conociendo a Patricia Moreno.